panderos. Ese ministerio ha pasado como los tiempos buenos, tiempos abundantes, pero en los tiempos de decir, ahí están fieles a Dios. Y sus corazones se han apasionado de una manera tremenda. Así que yo sé que los tiempos del cumplimiento de Dios van a llegar. Amén. Voy a compartir una palabra que se dice, yo le puse por título así: anhelo con todo mi corazón que usted identifique lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Todo tiene su cumplimiento. Diga conmigo, todo tiene su cumplimiento. Abra su Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 4. Vamos a leer una respuesta de parte de Dios a su pueblo. Éxodos capítulo 4, solo el verso 31. ¿Está conmigo? Amén. ¿Está listo? Dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Lea conmigo, y el pueblo creyó. Hay una condición para entender que Dios te habla y me habla, es creerle. Dice, y oyendo, a sus oídos llegó el poder de Dios, la respuesta de Jehová. Y dijo, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto, escucha, su aflicción, provocó algo, inclinarse y adorar a Dios. Padre, te doy gracias esta tarde por tu presencia bella, Padre, por tu palabra, mi Dios amado. Estamos delante de ti, Jesús. Espíritu Santo divino, aquí estamos. Habla nuestra vida, corazones atendidos a tu palabra, Dios. Declaramos vida, bendición, declaramos respuesta tuya, Padre, esta noche. Y desde ya recibe la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén, diga conmigo. Amén. Amén. Yo creo que este día nosotros nos levantamos y planeamos. Sí, ¿verdad? Amén. ¿Pongo café o no pongo café? No, no es cierto, no es algo tan sencillo. Yo creo que si yo le pregunto a usted, ¿está listo para diciembre? Quizás alguien me diga, ay, hermana, falta mucho. Yo ya estoy lista para diciembre. Ya estoy lista para diciembre, hermanos. Amén. El Señor puso algo en mi corazón y yo anhelo con todo y le creo a Dios que sí va a pasar. Así es. Entonces, Amén. que hay una seguridad en mí que el cumplimiento de los tiempos van a llegar. Esa seguridad tenemos que tener. Hay un cumplimiento de un tiempo específico, pero ese cumplimiento va a llegar. Que nadie te robe, que nadie me robe el entender que hay un cumplimiento. Amén. Amén. Cuando yo miraba la foto de mi hijo, decía, wow, ¿por qué la tuve que ver antes de venirme? Porque Dios me dijo, hubo un cumplimiento. ¿Usted se acuerda cuando nació su hijo? ¿Se acuerda usted? Que estaba bien tan feíto. Nosotros los vemos hermosos, ¿verdad? Pero están tan feitos, hermano. En serio, que ahora que ve las fotos dices tú, ay, Señor. Un día me encontré una hermana que dejó de ver a mi hijo como por unas 8 semanas, más o menos, al mayor. Y volteó y dijo, ay, dijo, el gusano se hizo mariposa. Hoy dije yo, está bien que te tenga confianza, pero pues no tanto. Y sí, es cierto, o sea, hay cumplimiento. Usted se fija que cuando nacen bonitos, ¿verdad? Y luego ya van creciendo y luego ya dices, ay, ya van desarrollándose. Cumplimientos, simplemente cumplimientos. ¿Sí? Yo le preguntaba a Jehová, Señor, ¿cómo es que yo aplico esta palabra? ¿Cómo es que yo llevo a tu pueblo a entender que son cumplimientos buenos de parte de ti? Y siempre Dios nos lleva a los principios. Cuando Jehová escoge a su pueblo, lo escoge como tesoro de Él. ¿Me entiende? Dices, tú vas a ser mi nación, o sea, mi herencia. Cuando Jehová escogió a los levitas,
los escogió como herencia de Él. Amén. Les llamó y los selló y los plantó en un lugar que nadie los puede mover. Jehová te escogió, te selló como herencia de Él. Y el entender que ese lugar te lo da Él solamente, de ahí nadie te debe de mover. De entender, Él me escogió a mí. Amén. Entonces, Él escogió a su pueblo, lo lleva 400 años de esclavitud, que no las entendemos, pero tenía su propósito. Llega Moisés y le dice, lo que leímos, le dice al pueblo, hey, Jehová escuchó. Yo quiero decirte que Jehová escuchó. Amén. Son tiempos de Dios. Dice, hey, Jehová escuchó. Y te va a llevar a un caminar de ¿qué? De 40 años, cumplimiento. Amén. Cumplimiento. Llega a los 40 años, está Josué al frente y le dice al pueblo, es un tiempo nuevo. Ahí, a partir de ahí en adelante, lo llaman nación de Jehová. Antes le dice pueblo escogido, pero cuando atraviesan el Jordán dice la nación de Jehová. Se planta como algo de Dios, pero en algo grande. Tómela, tómela. Cuando hay un cumplimiento y un proceso en nuestra vida y Jehová nos llama y dice, te he preparado hoy, te planto como algo, instrumento mío. Amén. Instrumento mío, al cual vas a dar honra a mi nombre. Amén. Amén. Entonces, cuando hace todos los cumplimientos, llega el propósito de Dios. Yo esta noche le quiero compartir sobre la vida de Pedro. ¿Por qué me fui desde el Antiguo Testamento? Porque todo desde el Antiguo Testamento había una promesa de una venida de un Mesías, de un Salvador. En todo, desde Génesis a Malaquías, encuentras esa promesa. Pero ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Llega el cumplimiento ¿de quién? De la venida de Cristo. ¿Se fija? Entonces dice que cuando Jesús llega a la tierra, lo primero que llega anunciando Él, dice, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Lo leemos y muchas veces no nos ha caído el 20 o el 50. El reino, lo poderoso de Dios se ha acercado a tu vida y a mi vida. Amén. ¿Estamos bien? Vamos a empezar la enseñanza. Apenas vamos a empezar. ¿Cómo ven? Cuando nosotros miramos estos tiempos escritos en su palabra, nos sabemos identificar, pero así, ¿verdad? Rapidito. Inclusive vemos la vida de una hermana y dice, ay, la hermana está pasando por este proceso, por este, esto. Sí, hermano, sí. ¿O no es cierto? Sí, es cierto. Pero cuando nos pasa a nosotros, no lo vemos. Oh, Señor, no te entiendo, le dices. Son cumplimientos para algo mejor. ¿Ok? Para algo mejor. Para algo mejor. Ay, pueblo, para algo mejor. Mejor. Porque así es Dios. ¿Cuál fue nuestro primer cumplimiento como pueblo de Dios? Conocer de la salvación. Conocer de la salvación por medio de Jesucristo. Le entregamos la vida a Cristo, le reconocimos y ahí pasamos a ser hijos de Dios. Luego vino una etapa diferente, donde empezamos a conocer su palabra. Y luego de ahí viene una etapa diferente, mayor, a servir dentro de la obra. Etapas que tienen cumplimiento. Yo lo identifico así. Lo más sencillo. En las matemáticas, la tabla del 1 tiene su punto final, ¿verdad? Su inicio. Y de ahí todo parte. La salvación tiene su punto de inicio en la vida nuestra como hijos de Dios. Ese es el fundamento como hijos de Dios. Ahora yo le pregunto si aquí hay alguien que por primera vez escucha que hay cumplimientos de Dios a su vida. Yo le digo que el cumplimiento de Dios es que usted le conozca. Amén. Que usted le reconozca. Que usted le diga, sí, Señor, yo te creo. Esos son los tiempos nuevos de Dios a la vida de quien esté aquí por primera vez.
Solo a través de conocerle encontramos la razón de nuestra vida. Vamos a iniciar. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos empieza a narrar cómo Jesús se presenta a la vida de unos pescadores. Eran 4 pescadores. Capítulo 5 dice que cuando llega Jesús, ellos están descendiendo de hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces llega Jesús y les toma la barca. Se la voy a narrar. Toma la barca, enseña a la gente que lo viene siguiendo. Después de que toma la barca, le da una indicación a Pedro, que hace poco compartí esto, y le dice: muévete a alcanzar lo que tú estabas pidiendo. Este punto es bien importante. ¿Por qué lo comparto y lo comparto? Porque es bien importante. Por eso dice que cuando Pedro obedeció, dice que alcanzó ¿qué? Una gran cantidad de peces. En lo sencillo Dios se revela a nosotros. En lo más sencillo, en lo más sencillo que Dios se reveló a mi vida fue que quitó todo dolor de mi corazón. Gracias. Que recibí de su paz. Ese fue el sello de Dios. Después vino el proceso de conocerle. Pero cuando Pedro cayó de rodillas delante de Jesús, entendió que era un poder tan grande que no había otra cosa sino que Él era la verdad. ¿Me entienden? Dice que se reconoció pecador. Tuvo que suceder eso para que Él tomara la decisión de ¿qué? De dejarlo todo, ¿verdad? Tiene que tomar o tiene que pasar por nosotros el poder de Dios en esa manera para despojarnos y decirle: sí, Señor, yo lo hago todo. ¿Qué empieza de ahí? Todo lo que es el Evangelio de Lucas me enseña que Pedro empieza a tener una escuelita, una clase aprendiendo de Jesús. Dice que se empieza a seguir a Jesús y empieza a ver los milagros hechos por Jesús. Empieza a mirar que confrontaba al religioso, ¿verdad? Dice que amaba al pecador. Aún dice que llamaba a los cobradores de impuestos y ellos no lo podían entender. Dice: ¿cómo que está haciendo esto? Pero todo era un proceso, hermanos. Era un proceso en la vida de Pedro, en la vida de los discípulos, para que fuesen aprendiendo. Dice que inclusive dice que le perdonó la vida a la adúltera cuando era imposible en la ley de los judíos perdonar la vida a alguien que le había faltado en esa manera. Y ellos solamente se quedaban aprendiendo. Amén. Sucede que encontramos vidas que nosotros decimos: yo no entiendo, Dios. Pero Dios te dice: aprende. Tú aprende. Que mi misericordia es para con él o es para con ella. ¿Tiempos de qué? De aprendizaje. No lo perdí. No, para la otra, hermano, quiero el púlpito acá. ¿Qué le parece? Amén. Entonces, son cumplimientos de los tiempos. ¿Qué es lo que primero hizo Dios en mi vida? Sujetó mi carácter. Fuimos transformados y llegamos a entender que sin lugar a dudas que fue solo su poder. Ahí es cuando todo cambia. Amén. Empezó la escuelita. Pedro le cree. En todo lo que fue pasando fue creciendo la fe de Pedro. Y solo en nuestro caminar, a través de nuestra relación con Dios, en nuestra búsqueda de su palabra, en hacer su obra, eso nos va formando en el trato, en el roce con los demás, en las desavenencias con los demás. Estamos siendo formados. ¿Sí? Amén. Vamos sobre el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 22. En el capítulo 22 de Lucas, en el verso 31, Pedro se enfrenta a un momento donde recibe una noticia. Pero ¿qué noticia le dice Jesús? Dígame, cumplimiento.
Cumplimiento. Todo el capítulo 22 narra cuando tiene la última cena Jesús con sus discípulos. Las instrucciones, todo empieza a narrarse, ¿verdad? Lo que iba a ser, el acontecer de lo que se estaba celebrando. Pero en el verso 31, no sé si tenga la versión, nueva traducción del viviente en su computadora, en su programa, Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear. Dice, a cada uno de ustedes. Y luego le dice, y como si fueran trigo. No le dijo, te va a dar una sacudidita. Le dijo, como si fueran un trigo. Hermano, usted ha visto los campos del trigo. Cuando por su grano están doblados, pero cuando por la tempestad se doblan. ¿Se fija usted cómo cae? Todo hacia abajo. Yo pensé que eso se perdía y no. Se vuelve a levantar. ¿Por qué se vuelve a levantar? Por la fortaleza que hay en la raíz de la planta. Hay tiempos en los cuales usted y yo pasamos que sentimos estar doblados en esa manera, pero tu raíz y mi raíz en Cristo nos mantiene firmes. ¿Qué le dice? Pedro, fíjate en mí. No, le dijo la verdad. Dijo, te vas a zarandear, te va a hacer así, no despacito. ¿Usted qué entiende por zarandear? Una buena sacudida, ¿verdad? Estrujada. Y luego cuando las caricaturas de alguien que se llama Angélica, dígame cómo se llaman esas caricaturas, no sé. Había una hermana que decía que mi hija era como Angélica. Y yo decía, ¿qué querrá decir? Yo no sé qué caricaturas son, pero dice que la Angélica agarra al perro y que dice así, qué bonito perrito, qué bonito perrito. ¿Quién es? Yo no sé qué personaje sea ese, pero ella siempre decía, es que la Valeria es como las caricaturas de la Angélica. Ella, en vez de demostrar cariño, agarra y te da una buena sacudida. Qué bueno que no está la Valeria, ¿verdad? Entonces, eso le sucedió, le estaba diciendo, te vas a zarandear. Yo me imagino que Pedro haber dicho, qué suave, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? No haber dicho eso. No ha de haber dicho eso. Le dice, Satanás os ha pedido para zarandear. Y lo dice, a cada uno de ustedes, como si fueran trigo. Como si fueran trigo. Le sigue diciendo así, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Hay una versión donde dice, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no mengüe. De modo, le dice, que cuando te arrepientas, así dice la versión, de modo, Pedro, que cuando tú te arrepientas por todo lo que tú vas a pasar, ¿qué nos enseña ahí? Un tiempo. No le digo, va a pasar la zarandeada, Pedro, y en cuanto pase la zarandeada te va a haber arrepentimiento. ¿Verdad que no le dice así? Dice, de modo que cuando tú te arrepientas, vuelvas a mí. Así le dice. ¿Tiene la versión esa? De modo que cuando tú te arrepientas, le dice, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ay, Señor. El tiempo difícil que tú vas a pasar, Pedro, va a ser un tiempo de bendición y de vida para los tuyos, a los que te van a rodear, que va a provocar que ellos vuelvan a mí. Así le está diciendo. ¿Sí? ¿O lo entiendo mal yo? Hermano, cuando usted y yo pasamos tiempos duros, son tiempos en los cuales la vida de otros está siendo levantada. Amén. ¿Y cómo te duele eso? ¿Cómo te duele? Qué difícil es cuando tú estás pasando por tiempo difícil, tribulación, angustia, y el Señor llega y te pone en una posición donde dice, háblale de mi amor. Y voltea, Señor, no te quiero que estés, pero sí.
¿Qué te hace Dios? Te provoca que saques lo que tienes